Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le voy a pedir, por favor, que me acompañe buscando en su Biblia el Evangelio de Juan. Y vamos a ir al capítulo 16 y vamos a buscar a partir del versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así: Pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hemos estado hablando de las bendiciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cómo el Señor Jesucristo dijo: es importante que yo me vaya para que el Consolador venga. Y el Consolador es el que ha avivado el ministerio del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así es que las bendiciones del Espíritu Santo para la vida del creyente son importantísimas, porque el mismo Espíritu Santo, recuerde que él mismo inspiró la palabra. Y el evangelio tiene que ver con creer la palabra y vivir por la palabra y ser guiados por la palabra y enseñados por la palabra y renovados por la palabra y transformados por la palabra y el Espíritu de Dios. Y para ello Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. Y no nos dejó huérfanos, sino que envió su Espíritu Santo. Y recuerde que las bendiciones del Espíritu o el ministerio del Espíritu Santo tiene que ver con que ahora la bendición del reino no solo se representa a través de la persona divina de Jesús cuando Jesús estuvo en su ministerio, pero se representa ahora a través de cada creyente nacido de nuevo, hablando de cientos de miles de millones de creyentes en este mundo que pueden predicar y exaltar el reino de Cristo y pueden manifestar al mismo Señor Jesucristo en sus vidas, a través de sus vidas, y predicar a Jesús y la salvación y la razón por la cual Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros y cómo resucitó y viene por nosotros. Y la bendición del Espíritu Santo tiene que ver con hacer nacer de nuevo a los creyentes, nacidos del Espíritu, nacidos de Dios. Ya no somos los mismos, ya no somos personas normales, sino que el creyente nacido de nuevo es nacido de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Y el Señor no solo esto nos da su Espíritu, nos hace nacer de nuevo, sino que nos da una revelación poderosa que no tiene que ver con la sabiduría humana, pero tiene que ver con la sabiduría divina. Y el Señor nos da poder para poder ser eficaces en la vida como creyentes. El mismo Señor Jesucristo recibió el poder, los discípulos recibieron el poder de lo alto, la iglesia recibió el poder, tú y yo necesitamos el poder para ser cristianos eficaces. El Espíritu de Dios nos enseña las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios nos revela todas las cosas, nos guía a la verdad. El Espíritu Santo tiene dones para nosotros y cuando Él nos unge y cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, hay diversos dones, diversas manifestaciones del Espíritu a nuestro favor: el don de profecía, el don de lenguas, interpretación de lenguas, el don de conocimiento, el don de sabiduría, el don de fe, el don de milagros, señales y prodigios, el don de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los dones están disponibles para todos los creyentes de acuerdo a la necesidad de los hombres. El mismo Espíritu Santo también, dice la Escritura aquí, que es el Consolador. El Consolador dice: porque si no me fuere, el Consolador no vendría a nosotros. El Espíritu Santo no es el acusador. El Espíritu Santo no es el que aflige a los creyentes, como muchos malinterpretan y malentienden. El Espíritu Santo, antes bien, es el Consolador. Y te voy a describir el significado de la palabra consolador. Y mira, dice así: Consolador tiene que ver con ser llamado uno al lado de otro. Es decir, el Espíritu de Dios al lado de uno, especialmente llamado en su ayuda. El consolador es el que ayuda. Dice: el que defiende la causa de otro ante un juez. Es un defensor, es un abogado defensor, es un asistente legal, es un abogado. Uno que defiende la causa de otro con uno es un intercesor de Cristo en su exaltación a la diestra de Dios, suplicando a Dios Padre el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que hace. Bueno, le estoy leyendo aquí el significado de lo que tiene que ver con la palabra en el original, la palabra en el griego. Dice también: el Espíritu Santo está destinado a tomar el lugar de Cristo
no solo con los apóstoles, sino con la iglesia y con los nuevos creyentes. El Espíritu Santo nos capacita, es nuestra ayuda divina, nuestra fuerza para soportar pruebas, persecuciones en el nombre del reino divino de Cristo. La palabra tiene su origen que tiene que ver con ser un consolador, ser un abogado, ser un ayudador. Eso es una de las bendiciones del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios no te aflige, el Espíritu de Dios no te hace sentir mal, el Espíritu de Dios no está en contra tuya, el Espíritu de Dios no solo nunca te dejará y nunca te abandonará, pero el Espíritu de Dios te conforta, te consuela, te da fuerza, te sostiene, además de que te ayuda. Esta es una gran bendición del Espíritu de Dios en la vida del creyente y nosotros tenemos que estar conscientes de ello, porque en la medida en la que aprendamos a depender de lo que Él nos da, en la medida en la que aprendamos a apropiarnos, a ejercitarnos de lo que Él tiene para nosotros y por nosotros, es una bendición en la que vamos a experimentar la presencia, la verdad, la realidad espiritual de lo que mora en nosotros. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí en Juan capítulo 14. Y dice, cuando Él venga, dice, el Consolador no vendrá a vosotros si no me voy, dice el Señor Jesucristo, pero cuando me fuere, dice, si me fuere, yo lo enviaré a vosotros. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Voy a leer una vez más esta parte. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Ahora, es muy importante que podamos entender esto de una manera importante, porque muchos malinterpretan estas escrituras creyendo que el Espíritu de Dios es el que te culpa, es el que te recuerda de tu pecado, es el que señala tu pecado y que cuando tú te sientes afligido por tus errores y cuando tú te sientes condenado por tus errores, que es el Espíritu Santo el que está operando en tu vida y esto no es correcto, no es apropiado bíblicamente hablando. Ahora, también es importante que entendamos que el Señor Jesucristo está hablando estas palabras a sus discípulos antes de que Él resucitase, antes de que Él fuera a la cruz a morir por nosotros. Así es que la obra del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo está hablando aquí es una obra que tiene que ver con la operación y la bendición del Espíritu de Dios después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así es que tenemos que, de acuerdo al contexto de la palabra, entender cómo nos beneficia el Espíritu de Dios en nuestras vidas y cómo funciona, cómo opera. Así es que también hay personas que piensan que el Espíritu de Dios solo convencerá al mundo, no a la iglesia, no a los creyentes. Porque aquí el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, convencerá al mundo. Pero recuerde que es muy importante que podamos entender cómo el Señor Jesucristo habla. En Juan 3:16 dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla al mundo se refiere a todos nosotros. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nos incluye a nosotros, incluye a los discípulos, incluye a todos los creyentes. Así es que si podemos entender el contexto de la palabra, no solo el Espíritu de Dios dice convencerá al mundo de pecado, dice no de pecados, pero de pecado, dice convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. La pregunta es, ¿solo al mundo, solo a los incrédulos o también a los creyentes? Bueno,
es muy importante que entendamos que el Espíritu de Dios va a convencer de algo al mundo, que no creen en Jesús. Ahora, es obvio que para los incrédulos que no creen en Jesús, el Espíritu de Dios está convenciéndolos de creer en Jesús. Pero déjame decirte una buena nueva. Cuando tú no estás siendo eficaz, tú que eres creyente, tú y yo que somos creyentes, cuando el creyente no está siendo eficaz en algún área de su vida, por lo tanto hay incredulidad, por lo tanto hay falla, por lo tanto hay pecado, el Espíritu Santo te convence de que no has creído en Jesús. El Espíritu Santo te convence de la necesidad de creer en Jesús, que es la fuente de vida, que es quien te puede sostener. Vamos a poner algunos ejemplos. Si alguien roba y es creyente, es un cristiano, la pregunta es, ¿el Espíritu de Dios te va a acusar de que robaste? No, porque esa función la hacía el diablo, pero el diablo ya ha sido juzgado. Lo vamos a ver más adelante. Y el diablo quiere acusarte para que te sientas culpable, pero el que está en Cristo no hay condenación para el creyente. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios te revela la necesidad de creer en Jesús para creer que en Cristo tienes suficiencia, tienes la provisión. Tú tienes que saber que si robas, estás equivocado, estás fallando. Pero el Espíritu de Dios no te va a acusar porque robas. Y si tú lees el contexto de la palabra, podríamos entender que el Espíritu Santo sí te puede decir que lo que estás haciendo está mal, pero lo importante no es que estás actuando de una manera equivocada, sino lo importante es que lo que estás haciendo está mal porque no estás creyendo en Jesús. Y te voy a dar una respuesta muy interesante porque quizá el significado de este versículo no es fácil entenderlo por el simple hecho de leer este versículo, pero si leemos el contexto de la Biblia podemos entender. El apóstol Pablo en Timoteo dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir y para corregir. Así es que toda la palabra es inspirada por Dios y el Espíritu de Dios es el que inspiró a los hombres. Dios habló a los hombres por su Espíritu y su palabra, lo que Dios habló, fue escrito. Así es que bajo esta premisa, Efesios capítulo 4, alrededor del versículo 30. Es más, vamos a buscarlo, vamos allá para no, y ahorita regresamos aquí a Juan, pero mira, vamos a buscar en Efesios capítulo 4, y mira cómo dice por ahí en el versículo, vamos a ver en el versículo 28, dice, el que robaba, siendo creyente, está hablando a los creyentes, a la iglesia de Éfeso, el que robaba, no robe más. Y es el Espíritu de Dios el que está hablando a través del apóstol Pablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, el Espíritu de Dios no está acusando, no está culpando, simplemente está señalando lo que Dios en su corazón quiere que hagamos. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Dice versículo versículo 15. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. El mismo apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es el Espíritu de Dios hablando aquí. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?
Dice, de ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces les dice a los corintios, huid de la fornicación, porque era una mala costumbre pagana que vivía el pueblo de Corinto. Me refiero al pueblo en general. Y esto estaba sucediendo en la iglesia porque eran costumbres paganas de ellos. Entonces el apóstol Pablo a los nuevos creyentes les dice, huyan de la fornicación. Dice, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él, y ahora ustedes son nuevos. Dice la escritura después, en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que tal parece que ellos ignoraban estas cosas, pero el apóstol Pablo se las revela por el Espíritu, no para condenación, sino para justicia. Porque si regresamos ahora a Juan capítulo 14, donde dice la escritura en el versículo 8, y cuando él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, es que cuando tú y yo tenemos una escasez en un área de nuestra vida, no estamos creyendo en Jesús para apropiarnos de lo que él ya concedió por gracia en Cristo. Y ahí el Espíritu de Dios está operando, está convenciéndote de creer en Jesús, pero no para condenación. Pero si tú cometes un error, tú tienes que saber que estás cometiendo un error por falta de creer en Jesús. Es como un esposo que no es fiel para con su esposa, porque quiere decir que no está creyendo en el amor que Dios le proveyó a través de su esposa. Así entonces un creyente que no se apropia de lo que Cristo ya conquistó por él en la cruz del Calvario, no está creyendo en lo que Dios ya proveyó en la abundancia de su gracia y su justicia. Entonces el Espíritu de Dios viene para convencerte de que creas en Jesús. Y luego dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Aunque el Espíritu Santo por su palabra, en su palabra te puede decir que robar está mal, que fornicar está mal, que adulterar está mal, que cometer cualquier otro ilícito está incorrecto, pero Él te hace ver que tú necesitas creer en la suficiencia de Jesús. Él te convence de que eres justo, no pecador. Él te convence que has sido justificado para que sepas que eres inocente ante Dios y no culpable, porque en Cristo no hay condenación. Pero es importante que entendamos que no podemos darnos el lujo de equivocarnos cuando el Espíritu de Dios nos hace conocer la verdad de la provisión de Dios, del amor de Dios, de la suficiencia de Dios, de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Pero el Espíritu nos convence de que somos justificados, no nos culpa, no nos condena. El Espíritu de Dios está presente cuando nosotros nos equivocamos. Él sabe que nosotros nos equivocamos porque nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y Él nos está insistiendo que vayamos a la palabra, que vayamos a Cristo para dejar de hacer lo que nos hace daño, porque tú sabes que si pecamos, nos hacemos daño a nosotros mismos, más allá de las consecuencias que pudieran existir. Lo importante es que el Espíritu de Dios te quiere convencerte o te convence para que tú aceptes el hecho de que necesitas a Jesús y ver a Jesús y sentirte satisfecho en Cristo Jesús en todas las áreas de tu vida, en tu área emocional, en tu área, digamos que de superación o de actitud o de aptitud o de comportamiento en tu cuerpo, en tu área económica, física, etcétera, 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 etcétera. Pero el Espíritu de Dios te convence de que eres justo, de que eres justo, de que tú eres inocente delante de Dios. Cuando tú eres un creyente nacido de nuevo, debes entender esto, que tú has sido justificado
no por tus hechos, no por tus méritos, no por tu bondad, no por tus buenas obras. Tú has sido justificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando tú recibes, cuando tú crees y recibes a Jesús y recibes su obra terminada, completa y perfecta, tú recibes la justificación delante del Padre. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego dice la Escritura, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El diablo quiere engañarte y quiere hacerte sentir mal, que eres un perdedor, que eres un rechazado, que eres un tristón, que eres un deprimido, que eres un enfermo, que eres un fracasado. Eso es lo que quiere hacerte sentir el diablo, quiere que tú creas eso. Pero el que ha sido juzgado no eres tú, porque dice la Escritura, y mira, vamos a buscarlo, por favor, en Romanos capítulo 8, acompáñame a Romanos capítulo 8, porque es muy importante que podamos entender que el que ya fue vencido y derrotado y avergonzado en público fue el diablo, ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Él ya no tiene cabida como acusador, ni poder tampoco. Así es que dice la Escritura, dice, vamos a, déjame, te leo algunos versículos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, a ti y a mí. Romanos 8, para que Él sea el primogénito entre los muertos, entre los hermanos, perdón, entre muchos hermanos, versículo 30. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo, de acuerdo a la Escritura, era el que acusaba. Pero cuando Cristo Jesús vino a la cruz, entregó su vida y resucitó en gran gloria y victoria, manifestó y demostró y avergonzó públicamente al diablo en la cruz del Calvario. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No hay nadie que pueda acusarte. ¿Por qué? Dice, porque Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y el que también resucitó y está sentado a la diestra de Dios e intercede por ti. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Nada. Es que es tan importante que tú entiendas esto, que no hay quien te pueda acusar. Ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni tus familiares, ni tus vecinos, ni tus compañeros de trabajo, ni las personas desconocidas, ni el diablo. Nadie puede acusarte porque tú has sido justificado y el diablo ha sido juzgado. Todos los pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario. Es muy importante que tú entiendas esto. Todos tus pecados no fueron pasados por alto ni fueron borrados nomás porque sí. Cristo Jesús pagó por todos tus pecados en su cuerpo. Todos tus pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. De tal manera que ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo. Así es que esta es una gran bendición en la cual tú y yo podemos gozarnos y no debemos desestimar el hecho de que no somos normales. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Si somos creyentes nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos ha ungido, tenemos el poder de Dios, tenemos toda la bendición del ministerio del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro confortador, nuestra ayuda. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará y además es el que nos convence para creer en Jesús en todas las áreas de nuestra vida, pero haciéndonos ver que somos la justicia de Dios en Cristo, haciéndonos ver que Cristo Jesús está por nosotros, que Dios está por nosotros y nada ni nadie puede estar en contra de nosotros. Es decir, no tendrá valor el que está en contra de nosotros porque el Dios, el verdadero, el Señor, el poderoso, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, está a favor de nosotros y nada nos podrá separar
de lo que Él ha hecho y de su espíritu que ahora mora en cada uno de los creyentes. Si alguien no tiene el espíritu de Cristo, entonces no es de Dios, no es de Cristo. Pero si somos creyentes nacidos de nuevo, entonces le pertenecemos a Dios. Y el Espíritu de Dios nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige. El Espíritu Santo con la palabra del Señor que nos ama, nos consuela, nos convence de justicia y de que el diablo es el perdedor y que tú eres más que vencedor. De que el diablo es el derrotado y tú eres un campeón en Cristo. Cuando tú permaneces en la palabra y permites que la palabra renueve tus pensamientos y hay un continuo ejercicio de la fe en tu vida, entonces tú vas a crecer, vas a renovarte, vas a transformarte por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios en ti para que puedas experimentar esta bendición y que el fruto del Espíritu y todo lo que te fue concedido por gracia en Cristo Jesús, que es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo, se puedan manifestar en tu vida día con día. En el ejercicio de la fe vamos creciendo y manifestando de gloria en gloria, dice 2 Corintios 3:18. Puestos los ojos en Cristo Jesús, dice, como en un espejo, a cara descubierta, sin obstáculos, podemos ver la gloria de Jesús, que esto es en la palabra, en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo y en lo que ahora tú y yo somos en Él, para ser transformados de gloria en gloria, en gloria en gloria, en la misma imagen de Jesús, por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Así es que es muy importante que seamos conscientes de todo esto y que sigamos ejercitándonos en la palabra, en la fe, en la abundancia de su gracia y en el regalo precioso de su justicia, sabiendo que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros y que cuando nosotros ponemos la palabra delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Él la estará revelando cuando nosotros sabemos que Él la revela y que Él nos renueva y nos transforma por medio de la palabra para gozarnos y aprovechar todas las bendiciones, todas la abundancia de su gracia y la justicia del ministerio del Espíritu Santo para cumplir nuestro propósito y ser efectivos como creyentes en un mundo que se está perdiendo, en un mundo que necesita ser rescatado, en un mundo que está esperando por ti. Hay matrimonios que están esperando por ti. Hay padres e hijos y padres que están esperando por ti. Hay personas que están esperando por ti para que tú les des un mensaje de vida y que puedan salvar sus vidas. Recuerda, muchos se están perdiendo cuando cada año, más bien cuando cada día mueren cerca de 160,000 personas y la mayoría de ellas se están yendo al infierno. Y he aquí el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes para alcanzar a todos aquellos que no se vayan a una eternidad sin Cristo en el nombre de Jesús. Padre, gloria, honor y alabanza a ti por tu palabra y por tu Hijo amado Jesús y por el ministerio del Espíritu Santo a favor de nosotros. Señor, tú produces ese querer como el hacer para compartir con otros, para enseñar con otros, para hablarles a otros de Cristo, para que nuestras vidas puedan experimentar el favor, el amor y el ministerio del Espíritu Santo y toda la bendición con la cual tú ya nos bendijiste, con la cual tú ya nos abundaste y nos diste. Permite que nadie limite a Dios en su manera de pensar, pero que te limite a ti en tu manera de pensar, pero que podamos fluir en tu amor, en tu poder, en tu gloria y en tu gracia a través de tu palabra. Señor, en Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Amén, amén y amén.